Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este inicio de semana, empezando con el pie derecho, capacitándonos. Muchísimas gracias. Veo que ya se están conectando y ahorita les los saludo. Denme un segundito porque ya saben, hay que dar algunas indicaciones. Primero que nada, ayúdame a compartir esta transmisión con más colegas. Ya sabes que aquí en Facebook lo puedes hacer en grupos a los que perteneces, ¿de acuerdo? También suscríbete al boletín. Acuérdate que entras a www.skenda.com.mx y ahí hay un montón de lugares donde puedes suscribirte al boletín. Es muy sencillo, le das clic, te abre la página y te va a pedir tu nombre y tu correo. Eso es todo. Con ello vas a empezar a recibir el boletín que se está mandando de manera semanal con todos los eventos, porque hay mucho cambio, ¿no? Ya saben, al principio los mandábamos cada 2 semanas, cada 3 semanas, pero ahorita como hay tanto cambio, se está mandando de manera semanal para que tú estés actualizado en el tema de las transmisiones, ¿sale? ¿Vale? Y puedas armar tu agenda y puedas decidir, pues, a cuál entrar y a cuál no, ¿no? A veces hay hasta 5 o 6 transmisiones simultáneas y bueno, que tú puedas de antemano decidir, bueno, pues esta voy a entrar y estas me las voy a perder, investigar si se van a grabar, ¿no? Así, si sabes que se va a grabar, bueno, pues entonces con confianza te metes a la otra y esta la ves en repetición, ¿no? Si es de que inscríbete al boletín, ¿sale? ¿Vale? Si en el boletín ves eventos que no, más bien, faltan eventos que tú conoces, igual mándanos un correo, con mucho gusto nos ponemos en contacto con el organizador para apoyar a la difusión del evento. Recuerden que nosotros difundimos prácticamente todos los eventos. ¿Sale? ¿Vale? Si te conectas con alguna alianza en vivo, bueno, pues no olvides mandarnos saludos. Nosotros normalmente lo hacemos, así es de que pues juntos hacemos mucho más. Cada vez somos más en redes sociales. Muchas gracias por etiquetar y compartir con más colegas. ¿De acuerdo? Bien. Rápidamente vamos a ver de dónde nos están viendo. Dice, mira, el doctor Sol Martínez, muy buenas noches, saludos desde la Sultana del Norte. Un abrazo virtual a todos. Igualmente, Saúl, un fuerte abrazo. Y bueno, aprovecho para saludar a la Amega. Ahorita obviamente le damos su agradecimiento como debe ser, pero un fuerte abrazo a todos los que componen Amega. Eh, Guadalupe González, buenas noches, lista, perfecto. Mónica Orihuela. Pero a ver, díganos de dónde nos están viendo. Aquí está, de La Blanca, Mérida, Yucatán. El doctor Daniel Cantú, un fuerte abrazo. Verónica Estrada Gil, fuerte abrazo a la doctora. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Aquí alguien de Sonora. Gabriela Rosas de Sonora, fuerte abrazo. Ileana Fernández, saludos. Buenas noches. Marlene Reyes, Colombia. Los amigos de Colombia, un fuerte abrazo, muchas gracias. Nicaragua, también, muchas gracias. Alguien más de Colombia, nuestros amigos de Colombia, al pie del cañón. De Nicaragua había pocos, pero me da mucho gusto saludar también a nuestros amigos de Nicaragua. Ecuador no podía faltar, fuerte abrazo. Colombia, México. Por aquí nos dicen, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Saludos cordiales desde Chile. Tenemos la misma hora de Argentina. Ok, que creo que son 2 horas más que aquí en México. Es decir, allá ahorita deben ser las 10 de la noche, ¿no? Pasados de las 10. Fuerte abrazo. Bien, pues muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Les mandamos un fuerte abrazo. Un saludo a Gianfranco Pontecorvo. Fuerte, fuerte abrazo. Bueno, Mérida, Veracruz, Durango, Oaxaca, Tlaxcala, Ciudad de México, Colombia, Guatemala, Perú, Estado de México, Colombia, Tamaulipas, bueno, pues prácticamente todo el mundo. Muchísimas gracias y bueno, pues ya les voy a presentar a nuestra invitada de esta noche porque yo sé que quieren verla a ella y no a mí. ¿De acuerdo? Así es que se las voy a presentar.
Por ahí se oye un ladrido desde una perrita que acabamos de adoptar. Ahí está. Y bueno, pues es un poquito latosa. Bien, les presento a la doctora Jessica Pinedo Sandoval, quien es médica veterinaria zootecnista por la Universidad Autónoma de Yucatán, posgrado en medicina felina avalado por la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Católica de Salta. Cuenta con diplomado en dermatología veterinaria en perros y gatos. Es miembro de la la Asociación Americana de Practicantes Felinos desde hace ya 2 años, la famosa AAFP por sus siglas en inglés. Miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Felina desde hace 2 años. Ejercicio profesional durante 12 años en clínica privada en el área de medicina interna, cirugía y control de la sobrepoblación de animales en situación de calle. Médico cirujano de Isla Holbox Spay Neuter Project de 2008 a la fecha. Actualmente es estudiante de la especialidad de salud pública y es directora general del Hospital Veterinario PetSafe con certificación Cat Friendly Practice por la AAFP, pues desde este año 2020, o sea que reciente, ya nos platicará. Muchas gracias a Mega por la vinculación con la doctora Jessica Pinedo. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás? Aquí está. Hola, Hola, Jessica. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz, contenta de estar aquí para compartir con ustedes este tema. Excelente, Jessica. Pues un placer tenerte esta noche aquí. Estamos muy contentos. Bienvenida. Perfecto. Pues vamos a comenzar con un tema muy interesante. El día de hoy quiero platicarles acerca de las principales enfermedades en los gatos según su procedencia y estilo de vida. Antes que nada, pues les agradezco mucho esta oportunidad. Vengo a nombre de la Asociación Mexicana de Medicina para Gatos. Es para mí un placer de verdad compartirles este tema, ya que la epidemiología es algo que a mí en realidad me apasiona. Pues bueno, tenemos que saber como médicos veterinarios que es importante conocer perfectamente el tema de la distribución de las enfermedades en las poblaciones, porque esto nos va a ayudar a entender qué está sucediendo con nuestro paciente o con nuestros pacientes, porque sabemos que la mayoría de las veces no es uno al que tratamos, sino tratamos a una población. ¿Cuántas veces no tenemos a más de un gato enfermito de la misma casa? Entonces es muy importante que el día de hoy tengamos claro cuál es la distribución de estas enfermedades en cuanto a las poblaciones para poder tomar medidas que puedan prevenir de alguna forma estas enfermedades. En el caso de las que se pueden prevenir, por ejemplo, tengamos claro que yo podría prevenir que mi gato salga y de esta forma lo atropellen, pero no podría prevenir que sea hembra o que sea macho. Entonces existen factores que van a predisponer a mi paciente a padecer algunas enfermedades y otras que pues no puedo controlar. De tal forma que mi intención el día de hoy es que podamos conocer las enfermedades más comunes para que ampliemos pues nuestro panorama en cuanto a las enfermedades que puede estar padeciendo nuestro paciente y que a su vez nos vayamos con la idea de que debemos modificar algunas cosas para que disminuyamos también pues la prevalencia de estas enfermedades. Antes que nada tenemos que tener claro algo. ¿De dónde vienen los gatos? Pues los gatos vienen, por ejemplo, de situación de calle. ¿Cuántas veces no llega un propietario a la consulta y es que se acaba de encontrar al gatito, se acaba de encontrar a la mamá con los gatitos o se lo dejaron en la puerta? O cuántas veces no nos toca también, ¿no? Que nos dejen la cajita feliz allá afuera de la clínica. Y tenemos gatitos que además vemos compartidos en Facebook muchas veces, ¿no? Con estos ojitos todos llenos de secreciones y que vamos a empezar a tener claro hoy cuál puede ser la enfermedad más común que aqueja a este paciente. Pues los gatos también vienen de un hogar, porque muchas veces los propietarios, al no esterilizar a sus gatitas, pues tienen más gatitos en casa y otra de las procedencias que pueden tener nuestros gatos o nuestros pacientes serían pues que vienen de una casa. Otra procedencia muy común es el refugio. Resulta que en los últimos años ha sido mucho más común o más popular el adoptar a un gatito de un albergue. Y resulta que en los últimos años, en Estados Unidos al menos,
el 20% de la población nueva que llegaba a un hospital veterinario era de procedencia de un albergue o refugio. Esto es interesante porque es ahí en donde se presentan muchas enfermedades que posiblemente sean más comunes en este tipo de espacios que en un hogar que vive únicamente o que nació en casa, por ejemplo. Pero los gatos también vienen de un criador. O sea, los gatos, existe también una propietaria que decidió que esta raza le gusta o cualquier otra raza y que va a empezar a reproducirlos en su casa, que sería muy diferente a un criadero. Aunque ambos son gatos de raza, muchos estudios, acuérdense que tienen este tipo de características, estudian si son de raza o no son de raza. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que es diferente el gato que procede de un criador al gato que procede de un criadero por la sobrepoblación. También tenemos que preguntarnos cómo viven los gatos, ¿no? Pues resulta que los gatos pueden vivir en un hogar siendo el hijo único, el gato único, pero también podrían ser residentes de una casa en donde hay muchos otros gatos o donde hay 2 o 3 gatos. Y de igual forma tendríamos pues un hogar en donde hay una población más grande de gatitos y que seguramente entre el hogar donde hay un solo residente y el hogar en donde tenemos una población grande, el tipo de enfermedades serán diferentes y todavía mucho más diferentes cuando los gatitos, además de este estilo de vida, pues viven en el interior, viven en el exterior de sus casas o viven en un estilo mixto, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en el centro de la ciudad será, o del país será mucho más común encontrar gatitos que por el estilo de vida incluso de la Ciudad de México, en donde viven en departamentos, el espacio es un poco más pequeño, pues lo más común es que tengan gatos que sean totalmente de interior. Estoy segura que también habrá gatitos de exterior, pero aquí, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, les cuento que yo soy de la ciudad de Mérida, esta hermosa ciudad, pues los gatos suelen ser de interior y de exterior y aquí hay una imagen que hace no muchas semanas la asociación Amega compartió y es que muchas personas no me van a dejar mentir. Llegan y te dicen, no, mi gato sale, pero solo sale a la puerta y regresa. O sale, pero hasta la esquina, doctora, se lo juro, no se aleja. Y es que hay estudios en donde han colocado chips en los gatitos para identificar cuál es la trayectoria y el vagabundeo que tienen y han identificado que los gatos en realidad se alejan de sus casas. Entonces, es importante tener en cuenta que ese gato que sale está expuesto a otro tipo de enfermedades muy distintas al que vive de interior y mucho más en el gato que es totalmente de exterior. Además de esto, pues hay otro estilo de vida y es los gatitos que son de exposición. Recordemos que así como los perros, pues esta especie se ha vuelto mucho más popular con el paso del tiempo y pues también existen gatos que son de exposición, que acuden a eventos en donde, bueno, ahorita por la pandemia sabemos todo que esto no se puede, pero existen gatitos que están sometidos a este tipo de manejos, que si están acostumbrados a ser manejados constantemente, seguro no les va a generar ningún tipo de estrés, pero que si no están acostumbrados es posible que a ellos les genere algo de estrés y que estén predispuestos o que esto los predisponga a padecer algún tipo de enfermedades. Y es que va a ser totalmente diferente en todos los escenarios que acabo de platicarles el tipo de exposición que cada paciente nuestro va a tener. Por ejemplo, el gato que está en la calle seguramente estará expuesto a o el vecino que no le caen bien los gatos, a la enfermedad de la llanta o a la enfermedad de la mordedora del perro, pero el gato que vive de interior seguramente no. El gato que vive de interior posiblemente va a estar expuesto a otro tipo de patología, predispuesto a padecer otro tipo de enfermedades. Lo mismo para un gato que vive en un departamento en el 5.º piso, va a ser totalmente diferente su tipo de riesgo al gato que vive en una casa de un solo piso. Y de igual forma, los gatos que están totalmente en el exterior o que están en los albergues tienen un acceso a servicios médicos diferente al que un paciente que vive en un hogar con un responsable que es totalmente consciente y que, valga la palabra, es totalmente responsable de su gato y le proporciona los servicios médicos que él requiere.
Entonces, pues, por ejemplo, estas imágenes son súper descriptivas. Veamos al gato, el gato rojo que está en la parte superior, en donde lo vemos con secreciones y un gatito con la oreja cortada, seguramente secundario a un programa de TNR, en donde pues fue liberado nuevamente, y la condición en la que se encuentra posteriormente, ¿no? Después de cuidados, de vivir en el interior de un hogar. Lo mismo para el gato que vemos en la foto de abajo. Este gatito es el mismo, vean qué guapísimo quedó, es un gatito que fue rescatado en situación de calle, que también ya estaba muesqueado, desafortunadamente creo que la imagen no se aprecia perfectamente, pero también tenía una marquita de haber sido operado en TNR, con un padecimiento dermatológico, y después de su vida ser adoptado y vivir totalmente de interior, pues vean qué guapísimo quedó, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto que yo el día de hoy les quiero platicar, está que todos este tipo de factores predisponen a nuestros pacientes a padecer diferentes enfermedades: virus, bacterias, protozoarios, incluso algunas enfermedades metabólicas. Y me gustaría que el día de hoy nos vayamos a casa con un panorama amplio de las enfermedades que son más comunes según la procedencia y estilo de vida de nuestros pacientes. No es mi intención venir a dar una plática de la fisiopatología. Básicamente el día de hoy les quiero platicar los puntos más importantes que debemos saber para recordar por qué esta enfermedad tiene este tipo de prevalencia en algunas poblaciones. Vamos a empezar con los virus, ¿no? La panleucopenia felina. Pues afecta a los gatos de todas las edades. Desde luego los gatos pequeños o los gatos más bebés van a ser los más vulnerables, seguramente porque las mamás pues carecen de inmunidad, en el caso de las gatitas que están en la calle, o de una vacunación correcta, porque si alguna vez estuvieron expuestas seguramente tendrán algún tipo de inmunidad. Pero estos gatitos están mucho más expuestos que cualquier otro gatito, que un gato, por ejemplo, que vive en el interior de una casa, en donde desde luego ya cubrió un esquema de vacunación y su factor de riesgo es menor. Este virus sobrevive en el entorno durante varios meses. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta para saber a qué nuestro gato puede estar expuesto, aun si el día de ayer no había ningún gato en este espacio. Es decir, si el día de ayer yo me acabo de cambiar de casa y es la casa de una persona que tenía muchos gatos, que tenía un problema, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo de acumulación, ¿no? Y según ya limpié perfecto, es posible que en las partes en donde aún hay, en el jardín, en donde hay material orgánico, pues que este virus siga presente. Entonces es muy importante que tengamos claros estos conocimientos para conocer los factores de riesgo o las características del virus que le van a permitir sobrevivir fuera de su hospedero mucho tiempo. O sea, acuérdense aquí de la triada epidemiológica, que va a permitir que posteriormente infecte a un nuevo paciente, ¿no? Recordemos que los gatos que están padeciendo la enfermedad eliminan grandes cantidades de este virus, y que la transmisión es orofecal y también puede ser intrauterina. Algunos pacientes que nacen de mamás con problemas, que tuvieron ese problema durante la gestación, es posible que nazcan con algún signo neurológico. De ahí ya empezamos a pensar, ¿no? Llega un gatito a consulta, signos neurológicos, lo rescataron de la calle, pues hay que preguntarnos si posiblemente la mamá tuvo esta patología durante la gestación. Acuérdense que los gatitos que no tienen sus vacunas completas van a ser los más vulnerables. Y pues bueno, yo ya les conté entre esta introducción que los gatos más vulnerables van a ser los que viven en situación de calle, o que su procedencia es la calle, y que tienen un estilo de vida mixto y con esquemas de vacunaciones incompletos. Recordemos igual que aunque tengan un esquema de vacunación completo, su factor de riesgo pues sigue estando ahí latente, ¿no? Y que las vacunas pues no protegen el 100% no generan una inmunidad perfecta al grado que nos puedan asegurar que nuestro paciente no va a padecer la enfermedad. Entonces es muy importante que tengamos todos estos puntos en cuenta. Vamos a hablar de otro virus, el herpes virus. A mí este virus me encanta porque siempre le pongo el ejemplo a los propietarios de el herpes labial, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no tienen un herpes labial o un fuego labial, y entonces se les quita y vuelve a aparecer, y cuando les dices al propietario es igualito y no se le va a quitar nunca, o bueno, sí es posible que se le quite, pero lo más seguro es que esto vuelva? Entonces el propietario dice, ay, sí, a mí me salió y eventualmente me vuelve a salir, y si me estreso me sale, y eso vuelve mucho más fácil la comunicación que debemos tener con el propietario, para que ellos estén conscientes y nos empiecen a hacer mucho más fáciles las visitas a la clínica. Porque cuántas veces no nos sucede que llegan a la clínica y es que otra vez tiene, no se curó de lo que tenía una vez y otra vez le regresó.
Y el propietario debe tener en cuenta desde un principio, y claro, que es muy probable que esta enfermedad permanezca o que sean portadores durante toda su vida. Entonces, teniendo en cuenta que los gatos son portadores durante toda su vida, es posible que esto vuelva. Y es que este virus tiene un éxito muy importante. Recordemos que el uso de, o sea, los factores estresantes en nuestro paciente, que el uso de corticosteroides va a hacer también que el sistema inmunológico probablemente se deprima y permita que este herpes se vuelva a presentar. Todos estos factores nos ayudan a ir identificando, pues, cuál es nuestro paciente más vulnerable. Por ejemplo, recuerden que el virus requiere de un factor predisponente estresante. Entonces, ¿qué más estresante que ser una mamá de la calle que no tiene acceso al alimento, que está así pendiente de todos los factores que pueden hacer que pierda a los bebés, de estar manteniendo una gestación, de estar buscando alimento, de ver que no se coman a sus gatitos? Entonces, todo este tipo de factores estresantes, el parto, la lactancia, todo va a hacer que nuestro paciente comience a tener, que esta gatita en situación de calle pues sea una gatita que empiece a manifestar clínicamente la enfermedad. Entonces, si esto sucede, el éxito del virus radica en que pasa a la siguiente generación, porque ya tenemos claro que este virus vive en las secreciones del gato que está enfermo. Entonces, ¿qué hace la mamá? Pues baña a sus gatitos con la lengua y le va dejando el virus. ¿Y qué sucede después? Pues que este virus pasa a la siguiente generación y así perpetúa durante muchísimas generaciones. Entonces, si nuestro gatito viene de una mamá de situación de calle, esto es muy probable que nuestro gatito puede ser probablemente un portador de esta enfermedad. Recordemos que este virus vive a unas temperaturas bajas para que le permiten su replicación y que también le permite sobrevivir en el medio ambiente. Generalmente yo tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Tamara, estar haciendo una estancia en su hospital y me parecía sorprendente la cantidad de pacientes que tenían. Y así diferente en la ciudad de Mérida, tenemos tanto calor, en donde difícilmente, incluso las personas no pasamos no nos pega tanto enfermedades respiratorias porque no tenemos temperaturas tan frías como en el centro de la ciudad. Entonces, pues bueno, esto es importante que recordemos para que en un futuro, cuando tengamos un pacientito que viene con los ojitos así pegados y que tiene secreción nasal, conjuntival, recordemos todo esto que acabamos de platicar. Lo mismo sucede en hogares sobrepoblados. Acuérdense que es un poco complicado y que nuestro trabajo es dejarle al propietario en su mente la información necesaria para no introducir nuevos gatos a sus hogares. No si no están testeados, no si no han pasado por una cuarentena, porque muchas veces, y no me van a dejar mentir, ¿no? O sea, de repente el propietario tiene y el gato residente 1 empieza a tener así secreción ocular y ay, ¿qué le pasó? Se puso triste, le veo que llora y no está llorando, el gato tiene herpes y está con secreción ocular porque el gato nuevo lo está estresando y entonces todo esto permite que se manifieste nuevamente la enfermedad. También sucede que en algunos criaderos, pues es muy común que este virus esté presente por la situación de estrés que sufren las mamás durante la gestación o el parto. Entonces, no quiere decir que la mamá que está en la calle va a ser la única que va a pasar estrés. Acuérdense que la lactancia también genera un estrés. Entonces, pues bueno, este tipo de situaciones van a hacer que nuestros pacientes estén mucho más vulnerables a padecer esta enfermedad. En un estudio que se hizo, 2 de cada 5 gatos junior padecían la enfermedad, 1 de cada 9 y 2 de cada 74. ¿Qué quiere decir? Que los gatos junior en esta etapa de adaptación, en donde se están sensibilizando a todo lo nuevo, a un cambio de casa, etcétera, van a ser mucho más vulnerables que los gatitos de edad avanzada o de edad adulta. Los gatos kitten muy probablemente en un principio por la inmunidad materna pues no presenten clínicamente la enfermedad, pero que en algún momento al ser portadores pues la van a presentar. Y los factores predisponentes estresantes también como ya platicamos, van a predisponer a mi paciente a ponerlo. Entonces, si sabemos que vienen de un estilo de vida de interior, con un propietario aprensivo y un gato aprensivo con un hiperapego, es muy probable que si el propietario o el responsable viaja mucho o se acaban de cambiar de casa, pues que se presente clínicamente herpes virus en nuestro paciente. Y herpes virus viene de la mano muchas veces con calicivirus, ¿no? Con clamidia,
con bordetela. Entonces, no podemos separar ninguna de estas enfermedades y es por eso que el día de hoy las puse en un principio todas ellas juntas, porque además hay estudios en donde se han realizado muestreo para todas estas enfermedades juntas y es muy interesante. Ahorita vamos a platicar de la situación de los albergues porque hay bastantes estudios. A mí me parece que puede ser posible que el motivo por el que hay tantos estudios es porque es fácil o es accesible llegar a esta información y testear a un número grande de pacientes, no así, por ejemplo, pacientes en hospitales privados, en donde posiblemente sea un poco más complicado encontrar 1.350 casos de, a ver, digamos una enfermedad de pancreatitis, ¿no? Sí hay, desde luego que hay, pero hay estudios, por ejemplo, que les han llevado 12 años identificar cuál es la prevalencia de alguna enfermedad. Para entonces, pues bueno, es un poco complicado esperar 12 años para tener la prevalencia. Yo sé que no es imposible, espero que pronto tengamos acceso a esas informaciones, pero la mayoría de los estudios pues se han realizado en albergues, en criaderos o en gaterías. Y pues ahora vamos a hablar de calicivirus. Pues calicivirus, ustedes saben, ¿no? Genera una enfermedad de vías altas respiratorias con una enfermedad, úlceras bucales, gingivitis, sumamente mutante. Este virus puede producir en el peor de los escenarios infección que puede llegar a la muerte del gatito, pero es súper incómodo, imagínense. Yo siempre les comento, cuando tienes una úlcera bucal, o sea, es doloroso, no puedes comer. Yo no me imagino un gatito con toda la boca así, debe ser súper tremendo, ¿no? Las infecciones se producen principalmente por contacto directo con otro gatito que también esté padeciendo esta enfermedad y así el nuevo gato pues se contagia de calicivirus. También se da la infección la transmisión de forma indirecta, porque tiene la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente hasta 7 días con las temperaturas y la humedad adecuadas para que sobreviva. Entonces, lo que tenemos que recordar aquí es que tenemos que limpiar bien las superficies, que las superficies pueden ser un medio de un fomite para la transmisión de esta enfermedad. Entonces, pues bueno, vamos a tener aquí en cuenta que los gatitos que pueden estar vulnerables a esta enfermedad, pues son los que vienen de un albergue, que vienen de un refugio. Y hay un estudio muy interesante en donde el 40% de los gatos junior de un refugio padecían esta enfermedad. Imagínense qué valor tan alto, ¿no? Que 4 de cada 10 gatos estén padeciendo esta enfermedad. Lo mismo para estilos de vida, de gaterías o de escenarios en donde hay una sobrepoblación de gatos sin control, sin ningún tipo de vacunación o de prevención al momento de introducirlos a esta casa, a esta nueva casa. Y vamos a hablar ahora de la estrella del momento, ¿no? El coronavirus felino. No sé si les ha pasado que le dicen al propietario que tiene coronavirus y el propietario así pierde la razón, ¿no? Entonces es muy importante y no tiene nada que ver con el tema, pero es importante que nosotros como médicos sigamos difundiendo que el coronavirus entérico felino y el PIF no tienen, o sea, sí son de la familia de los coronavirus, pero que no son el coronavirus que está teniendo al mundo de cabeza. O sea, sí hay estudios en donde el COVID-19 lo padecieron los gatitos, se contagiaron por un contacto estrecho con sus responsables. Sin embargo, esta es una zoonosis indirecta. No hay estudios que demuestren que los gatos después puedan contagiar a las personas. Esto es muy importante recalcarlo y me gustaría que hoy también nos vayamos con eso a casa. Y pues bueno, vamos a hablar de la estrella, ¿no? Del momento. El coronavirus felino se encuentra presente en todo el mundo y existen 2 biotipos. Uno de ellos va a ser el que dé una enfermedad clínica entérica y otro va a ser ese que va a hacer la mutación y que va a ocasionar peritonitis infecciosa felina. Su contacto es orofecal y los gatos comienzan a eliminarlo de 3 a 7 días después de la infección. Aproximadamente el 60% de los gatos domésticos son seropositivos a coronavirus. ¿Okay? Y los anticuerpos no son eficaces para prevenir una reinfección. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el gatito ya superó la enfermedad y ahora ya no tiene coronavirus y su inmunidad ya descendió y lo más probable es que si se expone nuevamente al coronavirus, este paciente se vuelve a infectar. Y bueno, aquí la asociación tan importante y seguro no se nos va a olvidar, pasa lo mismo con el nuevo COVID-19, resulta que las personas pueden reinfectarse. Entonces, es una de las características de los coronavirus, en donde la inmunidad es posible que no sea suficiente para prevenir una reinfección.
Y hay algo también súper triste que ahorita en la siguiente diapositiva les voy a platicar y que también está sucediendo con el COVID-19. Pues resulta que en los albergues la seropositividad aumenta hasta un 90% en criaderos y albergues. ¿Qué quiere decir? Pues que es muy probable, muy probable que nuestro gato que fue adoptado en un albergue sea un paciente que tenga coronavirus o que esté eliminando coronavirus. Y lo mismo para los gatos de criaderos. Hay un estudio importante en donde es súper común, en el caso de las razas, se testearon y de nuevo creo que voy a hacer hincapié en que seguramente hay más estudios porque se tiene el control de las poblaciones. Imagínense, sería un poco complicado testear cuántos pacientes en situación de calle están padeciendo pancreatitis, ¿no? Porque no tenemos los signos clínicos, porque además hay muchas legislaciones que nos impedirían solo tomar a los gatos para hacer eutanasias e identificarlos solo por estudiar, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente por eso tenemos acceso a más información de criaderos, de gatos de hogar, de gatos de albergues, pero bueno, también hay algunos gatos que se han muestreado para otro tipo de estudios en donde no requieren eutanasia, como en el caso de otras enfermedades probablemente, o que no se diagnostican de esta forma, que nos dan mucha información, lo vamos a platicar más adelante. Y pues bueno, los gatos de albergue, ya les platiqué, ¿no? 90% de seropositividad, pues es un montón, ¿no? Y es que el riesgo de exposición aumenta porque si tenemos un gato que lo puede estar eliminando durante muchos meses, pues los nuevos gatos que lleguen a ese lugar seguramente van a adquirir la enfermedad. Y es que en un estudio que hicieron en 154 gatos, resulta que estuvieron monitoreando las heces de estos gatos y algunos dejaron de eliminarlo a las semanas, otros lo dejaron de eliminar a los 10 meses, pero tuvieron pacientes que lo estuvieron eliminando durante 24 meses. O sea, hablamos de 2 años eliminando un virus. Y eso es lo que quería platicarles precisamente. El COVID-19, hay pacientes que son seropositivos y tienen PCR repetidos y siguen teniendo positividad. Entonces, pues bueno, es característica que también comparten los coronavirus y no es la excepción, el coronavirus entérico felino. Entonces tenemos que tener bien claro que si un paciente está eliminando coronavirus durante 2 años e introducimos a un nuevo residente a esa casa, es posible que entonces nuestro gato también se contagie y que nosotros seamos los culpables de esta infección, ¿no? Y quiero hacer hincapié precisamente en eso porque pues resulta que los estudios, como ya les platiqué, son amplios en el tema de los albergues y hay uno que me pareció muy interesante y que para todos los médicos que estén realizando medicina para albergues, creo que hay una gran responsabilidad, porque lo que nosotros estamos viendo en clínica es solo un poquito de lo que en realidad pasa en todos los gatos, ¿no? A nosotros llegan los pacientes de los albergues ya con las infecciones y está un paso antes prevenir, como les platiqué en un principio, tenemos que prevenir esta enfermedad. Resulta que en este estudio del 2004 testearon a los gatitos del albergue para coronavirus entérico felino, para calicivirus y para herpes. El primero que está en la tabla es el calicivirus y resulta que el 11% de los pacientes tenía calicivirus, el 4% tenía herpes virus a la llegada al albergue y el 33% tenía coronavirus entérico felino. Lo triste es que semanas después volvieron a testear a los pacientes de 2 a la semana y a las 2 semanas. Y pasado el tiempo, del 11% ascendieron al 15% de positivos en calicivirus felino, al 52%, imagínense, del 4 al 52% pasaron de ser positivos a herpes virus. Y en el caso de coronavirus, pasaron del 33 al 60%. ¿Qué quiero decir? Esto es triste, porque en los albergues, la mayoría de las veces, al carecer de recursos, ojalá hubiera albergues como en Londres, en donde todo está súper controlado y tienen el recurso suficiente para mantener a todos los gatos en una condición ideal y pasan por una cuarentena perfecta y son testeados antes de ser introducidos a otro lugar. Desafortunadamente, en algunos países de América no se realizan este tipo de controles específicos que deberíamos tener. Y no es mi tarea, desde luego, hacer ningún tipo de crítica destructiva. Al contrario, me gustaría que nosotros como médicos veterinarios nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos al orientar a las personas que están como responsables de este tipo de lugares para
impedir que estos animales se estén infectando adentro del albergue, porque sucede que una vez que hay un brote y que tenemos la infección aguda, por falta de recursos, muchos gatos son eutanasiados. Entonces, esto es preocupante, porque estos gatos, en este estudio estamos viendo que estos gatos fueron infectados en ese lugar. Entonces, no sería justo, desde luego, para los gatos que se infecten en este lugar y que por decisión y por falta de recursos del mismo lugar sean eutanasiados. Entonces, prácticamente los llevamos a la muerte, ¿no? Es importante y es muy responsable de nuestra parte hacer algo para orientar a las personas que son responsables de estos lugares. No podemos seguir permitiendo que este número incremente y que sea el motivo por el que nuestros gatos son eutanasiados. ¿Okay? Bueno, esto me parece que el día de hoy todos nos debemos ir a casa pensando en esta responsabilidad que tenemos como médicos veterinarios. Ahora vamos a hablar, perdón, de la leucemia viral felina. Y es que hay un montón de información, ¿no? De la leucemia viral felina, es una de las enfermedades de los retrovirus que afecta a gatos en todo el mundo, que puede provocar supresión del sistema inmunitario. En los últimos años, por el tema de la vacunación, la tenencia responsable y el mantener a los gatitos en situación de interior, pues ha disminuido de una forma importante su prevalencia, y este tipo de enfermedades también es más común en zonas urbanas que en zonas rurales, y esto es porque el hacinamiento en zonas urbanas es mayor que en zonas rurales. Por ejemplo, piensen en Japón, pues ahí resulta que los gatos en situación de calle, pues son muchos más que en un pueblito de la esquina, de ahí de la vuelta, donde hay pocos gatos y el hacinamiento no es tanto. Y es por eso que en diferentes ciudades tenemos prevalencias más altas para unas enfermedades que en otras. La transmisión se produce principalmente por contacto directo, generalmente por el aseo entre un gato y el otro. Los gatos cariñosos casi siempre pues son los que terminan contagiándose, porque a través de las secreciones el otro gato pues puede contagiarlos, ¿no? Recordemos que entre el 30 y el 40% de los gatos pueden eliminar o superar la viremia y dejar de ser positivos. Entonces, pues bueno, tenemos muchísimas herramientas para que ese porcentaje, que a lo largo de los últimos años ha ido disminuyendo, disminuya todavía más. Y principalmente el estilo de vida va a ser pues los hogares multicat, en donde no han sido testeados, porque es posible que tengamos una muy buena introducción a nuestros hogares, que tengamos gatitos que se aman entre ellos y que con el paso del tiempo pues que empiecen a diseminar este retrovirus entre la población. Y también pues para los gatos que vienen de interior y de exterior, si son los gatos sociables y tienen a su mejor amigo en la esquina y se bañan juntos, pues muy probablemente nuestro gatito pueda adquirir esta enfermedad, ¿no? Los gatos en situación de calle también, recordemos que las mamás positivas van a transmitirle esta inmunidad a sus bebés, incluso por la leche. Entonces la saliva, la leche, y que también es posible que estos gatos pues sean portadores. La prevalencia en situación de calle es de 8 al 21% y generalmente se da, como ya les platiqué, en los gatos sociales. Y vamos a hablar del otro retrovirus, ¿no? Estos vienen como de la mano. Otro retrovirus que afecta a los gatos, pues es el virus de leucemia, de sida felino. Se conocen 5 biotipos y sabemos que la inmunidad de uno no le da la inmunidad para el otro biotipo. La mayoría de las infecciones se transmite por mordedura. También puede ser que la mamá le transmita a los gatitos y que los gatitos conserven su inmunidad materna. Entonces, que los gatitos salgan positivos, pero que tal vez si la mamá no está pasando o cursando por una infección aguda, no necesariamente los gatitos bebés sean positivos. Entonces, es muy importante que testemos a los bebés como a las 16 semanas. Sin embargo, extraordinariamente hay bebés que han sido positivos hasta los 6 meses después del destete. Entonces, pues bueno, es importante darle un seguimiento a todos nuestros pacientes posteriores al destete una vez que han sido testeados y han sido positivos. Dentro de los factores de riesgo, desde luego, está los gatos en situación de calle y los gatos como este guapo de aquí abajo que porta un collar azul, que tiene un estilo de vida de interior y de exterior, porque resulta que si nuestro gato se sale y otro gato lo muerde, la probabilidad de que en esta mordida nuestro gato quede contagiado, pues es alta. Ahorita vamos a ver una tabla en donde se estudió cuáles son los factores de riesgo para los gatos para padecer esta enfermedad, y dentro de los muchos factores de riesgo está pues desde luego que salgan y se peleen con otro gato. La prevalencia de esta enfermedad suele estar muy relacionada a los factores de riesgo que también padecen los gatos que padecen leucemia. En esta tabla podemos ver este estudio que es muy interesante,
que me parece que en esta tabla no está, pero en muchos estudios uno de los factores predisponentes está que sea un gato macho, como aquí en la tabla podemos verlo. Si se fijan en las primeras columnas está SIDA, en las segundas está leucemia. En el caso de los machos, el 4% eran, el 73% eran machos y el 27% eran hembras. Y es que este mismo estudio identificó como una constante a que los gatos, que además eran gatos grandes, esos gatotes que vemos que es así el guapo de la colonia, que está así cachetón y que además es el gato fuerte, identificaron en este estudio como una constante que estas características sea para los gatos que son positivos a la enfermedad. También identificaron otro tipo de factores, por ejemplo, que fueran de interior o de exterior. Y en el caso de los gatos de interior, los positivos a SIDA era el 13% únicamente de los gatos de interior y el 87% para los gatos de exterior. Identificaron muchos los factores, ¿no? Que se peleara o que no se peleara. Los gatos que se peleaban eran 91% positivos y el 9% de los que no se peleaban, pues eran también positivos. En otro estudio muy interesante, testearon a una población en donde tenían a unos residentes negativos y a unos residentes positivos. Con el paso de los años los volvieron los meses, los volvieron a testear y vieron que la prevalencia no cambió. El porcentaje fue básicamente el mismo. Y es que estos gatos pueden convivir siempre que estén bien socializados y que la exposición a la mordida del gato infectado, pues que sea mínima, ¿no? O menor. Entonces, casi siempre tenemos esta pregunta, si nuestro gato sale positivo, si puede el resto de nuestra colonia ser positiva. Por ejemplo, hablemos de un grupo de gatos de interior o una casa multigato, pues la probabilidad en realidad es baja. Pueden convivir siempre que estén bien socializados. Y bueno, vamos a hablar ahora de clamidia feliz. Pues esto es súper común en gatos que viven en las que no están vacunadas o gatos que vienen de albergues o de criaderos. La transmisión requiere de un contacto directo y su periodo de incubación es de 2 a 5 días. La excreción de la bacteria dura 60 días. ¿Qué les quiero decir? Que muchas personas compran un gato de un criadero y entonces ya no vamos a suponer que en un mundo perfecto lo llevan al consultorio o a la clínica hospital. Los gatos son testeados, los gatos son negativos, así la leucemia, incluso los testean para ver si están eliminando coronavirus y resulta que el gato está así perfecto, ¿no? Pero no tenía ningún signo clínico de clamidia en ese momento. Y pueden pasar 60 días en que los gatos estén excretando la bacteria. Entonces esto es importante, ¿no? Porque ya lo introducen a su nueva casa y ahora resulta que el gato residente termina contagiado de clamidia, porque pues dentro de las guías de vacunación, si nuestro gato no está expuesto a los riesgos, pues no sería necesario vacunar contra esta bacteria. Y bueno, algo que es importante tener en cuenta es que en 40 de 63 gatos que tenían infecciones oculares estaba presente clamidia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que será una enfermedad en la que tengamos que pensar cuando nuestro gatito provenga de un criador o criadero. Y pues bueno, está también aquí otra bacteria, Bordetella. Recordemos que Bordetella puede afectar también a los perros y los perros son un riesgo también para los gatos, que raramente es una zoonosis, en realidad es otro grupo de bordetelas las que afectan a las personas, pero que se ha reportado que puede ser una zoonosis igual que clamidia, para las personas que tengan el sistema inmunológico comprometido. Generalmente en los dos estudios eran personas VIH positivas y que las bacterias se eliminan con las secreciones orales y nasales de los gatitos que están infectados. Y bueno, esto va a ser muy común. En el mundo perfecto sería que cada gato tenga su tazón, ¿no? Como en la imagen que les estoy poniendo en la parte de abajo derecha, pero pues sabemos que no. Sabemos que los gatos pues comparten platos, comparten bebederos, comparten todo y que muy probablemente los gatos que vivan en estas condiciones, los gatos que vengan de criaderos o los gatos que vengan de una sobrepoblación puedan estar padeciendo esta enfermedad. Y bueno, ahora vamos a irnos a los hongos, ¿no? La dermatocitosis. El 90% de los casos está producida por Microsporum canis y las infecciones fúngicas son pues comunes en los gatos. Sin embargo, existen algunas características que tenemos que tener en cuenta antes de pensar que nuestro gato está siendo positivo a Microsporum. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta pues en qué condición se encuentra su sistema inmunológico, porque muchos gatos pueden tenerla en el pelo pero no estar padeciendo la enfermedad. Y es que generalmente los gatos que proceden de criaderos van a ser los que sean positivos a esta enfermedad
principalmente los gatos persas, y en algunos estudios han identificado que algunas esporas pueden estar presentes durante muchos meses en el ambiente y que los gatos pueden dar positivos a los cultivos, pero no necesariamente estar padeciendo la enfermedad. Aquí les puse un dato. En un estudio realizado en 5.644 gatos, solo el 10% de los gatos tuvo cultivos positivos que además padecían la enfermedad. Y bueno, también hay gatitos en situación de calle que por tener un sistema inmunológico comprometido podrían estar presentando este tipo de enfermedades. Y es que se identificó que casi en el 30% de los gatos padecían esta enfermedad. Pero hay que tener en cuenta que un cultivo positivo no quiere decir que nuestro gato lo está padeciendo. Ya les conté que estas esporas pueden estar ahí en el pelo por un par de meses sin que nuestro gatito esté padeciendo la enfermedad. Vamos a hablar ahora de los protozoarios, ¿no? Yardias y triticomonas. Vamos a ver que las yardias pueden afectar el intestino delgado, que pueden dar unas diarreas igual que en el caso de tricomonas, y que existen 7 biotipos, ¿no? Dentro de esos biotipos, los específicos felinos parecen no infectar a los humanos. Sin embargo, es posible que sí nuestros gatitos tengan el biotipo que sí pueda infectar a los humanos. Provocan un daño y pérdida del epitelio del intestino delgado y es por eso que tenemos esta característica de infecciones o de diarreas de intestino delgado. Les puse estas dos enfermedades juntas precisamente porque muchos estudios las han estudiado a la par, y es que también tenemos las tricomonas, que es también un protozoario flagelado y que generalmente se encuentra replicándose en la mucosa, pero del intestino grueso, y da otro tipo de diarreas. Así que tenemos que estar pensando, una vez que ya tenemos a nuestro gato del criadero, qué tipo o sea, de dónde viene nuestro gato, pero además tenemos que pensar en qué tipo de diarrea tiene para orientarnos a ver qué protozoario puede estarlo afectando. Entonces, según la epidemiología, pues 30% de los gatos con signos clínicos estaban portando yardias, y en otro estudio la prevalencia fue del 70% para los gatos de criadero. Esto fue en Alemania, ¿no? Pero bueno, es parte de una referencia que tenemos. Esto también sucede en los gatos, en los hogares en los hogares con una sobrepoblación o con gaterías. Y bueno, no quiero profundizar en parásitos porque yo sé que hemos tenido acceso a la información de parásitos últimamente. El doctor Camilo está haciendo un trabajo impresionante, no me he perdido ninguna de sus pláticas y me parece que los datos son tan digeribles cuando él lo dice, que yo solo quiero ponerles un poquito del tema de parásitos. Del 100% de gatos que se muestraron en un estudio, el 23% tenían una parasitosis, 23 portaban toxocara, otros isospora y en menos cantidad leorina. Y algo que sí tenemos que tener en cuenta es la otitis por otodectes. Resulta que otodectes está presente en el 53% de los casos de otitis externa en gatos que fueron muestreados y malacesia en un 50%. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que veamos una orejita con ahí un poco de secreción abundante, de color oscuro y nuestro gato se rasca, tenemos que pensar que otodectes está involucrado, porque según este estudio, el 53% de los gatos, y aquí no tenía que ver el estilo de vida, porque incluso tomaron el estilo de vida como un factor. Casi siempre les digo, ay, que los gatos de albergue, pero tomaron el estilo de vida como una variable y se dieron cuenta que no era una variable. No puede ser en gatos de albergue, en gatos en situación de casa, en gatos indoor y outdoor, pero es importante que tengamos en cuenta que es el 50% de la probabilidad de que en una otitis encontremos otodectes. Y pues bueno, hay un montón de enfermedades infecciosas. Nos llevaríamos toda la noche en hablar en todas las enfermedades y todos los estudios que hay, pero ahora vamos a hablar un poquito de las no infecciosas, porque todo esto posiblemente, como ya les dije en la prevención, podemos evitarlo, pero muy probablemente hay otras cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, no podríamos evitar que sean hembras o machos, ya se los platiqué, pero sí podemos evitar otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo que queden gordos. Es importante que desde el principio, cuando nosotros vamos a realizar una esterilización, empecemos a decirle a los propietarios que tenemos que hacer un cambio de alimento, porque la realidad es que la esterilización es un factor predeterminante para la obesidad en los gatos. Resulta que en hembras enteras y en hembras esterilizadas, la diferencia en el porcentaje de grasa magra y grasa, masa magra y masa grasa fue totalmente diferente en las hembras esterilizadas que en las hembras castradas. Y desde luego es que la esterilización hace cambios en el cuerpo, como una resistencia a la leptina, que va a hacer que desde el día 3
después de ser esterilizados, nuestros pacientes comiencen a tener mucha más hambre y que al paso de la primera semana hayan ganado peso. Entonces, dense cuenta, cada vez que vamos a pesar a uno de nuestros pacientes después de su revisión postquirúrgica, les juro que va a subir de peso, porque desde el día 3, según estos estudios, incrementa el apetito en nuestro paciente. Y si continuamos dando la dieta que dábamos, pues esto va a ser un factor que va a favorecer la obesidad de nuestros pacientes. Y es que la obesidad es un tema que, aunque los gatos se vean preciosos, así rellenitos, rechonchitos, es muy importante que tengamos en cuenta que la obesidad es una enfermedad y que esto predispone a la presentación de otras enfermedades. Y aquí digo, los datos no son tan actualizados, pero el porcentaje de gatos con obesidad es alto. Y tenemos que hacer algo, porque es una de las enfermedades que sí podemos controlar, porque tenemos que modificar esto, porque esta enfermedad va a predisponer a padecer un montón de otras enfermedades de piel, urinarias, cantidad de enfermedades que van a ser metabólicas, que nuestro gato podamos prevenirlas al orientar perfectamente bien al propietario. Porque, ¿qué pasa? Pues desde luego los gatos que son de interior van a ser los gatos que van a estar gorditos. ¿Por qué? Porque no tienen toda esta actividad que un gato de exterior tienen. No salen a cazar, no se suben al árbol, y si les falta enriquecimiento ambiental en el ambiente, desde luego, ¿qué va a pasar? Pues que nuestro gato va a quedar totalmente gordito. ¿Y responsabilidad de quién es? Pues del propietario y nuestra, que no le dijimos que el gato iba a requerir un cambio de alimento, que sus requerimientos iban a ser totalmente o parcialmente distintos. Y además es todavía más común en gatos en donde hay un solo gato residente, porque al menos dos medio juegan, ¿no? Y se mueven. Pero si es un gato residente y está aburrido y no jugamos con él y no tiene enriquecimiento y no tiene lugares para subir, la probabilidad de que quede gordito es alta, altísima, además si es un macho. Entonces es importante que trabajemos en esto. A partir de ahora, por favor, desde la primera esterilización que vayamos a realizar, hay que sugerir, tenemos a la mano tantos alimentos con calidades impresionantes para darle la nutrición que nuestro gato en esta etapa reproductiva de su vida requiere o en su condición de esterilizado requiere, que no tenemos ningún pretexto. ¿Ok? También existen otras enfermedades, ¿no? Como las renales. Las congénitas, por ejemplo, en el caso de los persas, ha disminuido con el paso del tiempo, pero vamos a encontrar más comúnmente enfermedades como la renal poliquística en gatos de criadero, porque desde luego son persas o estas cruces de persa, pero principalmente en los que son de criadero. Y también tenemos otro tipo de... creo que esta fotito se puso al revés, se las voy a pasar, no importa el orden. Pero bueno, en esta quiero platicarles de la enfermedad renal, y es que lo más probable es que tengamos un gatito con una edad muy avanzada con enfermedad renal, pero esto va a ser para gatos, desde luego, que vivan de interior, porque nuestro gato de interior lo más probable es que sí alcance esa esperanza de vida o ese tiempo de vida que va a permitir que además estas enfermedades degenerativas se presenten. No así un gato que tiene 2 o 3 años. Y aunque sabemos que existen muchas enfermedades que van a predisponer a la enfermedad renal temprana, a una edad temprana, pues vemos que el porcentaje de gatos que es afectado por esta patología en edades jóvenes es mucho menor que en pacientes que ya llevan una edad avanzada. Vemos aquí que 3 de cada 10 gatos mayores a 10 años van a padecer esta enfermedad. Entonces, es importante que empecemos a orientar a nuestros propietarios también cuando empecemos a ver que nuestro gato con estilo de vida de interior empieza a tener más sed, empieza a orinar más, empieza a quedar viejito, que va a requerir sus cuidados o sus estudios para tener un plan de bienestar de viejito o de adulto mayor. Y bueno, existen otro tipo de patologías que no tienen que ver con la edad, pero sí con el estilo de vida. En este caso, los gatos de interior o los gatos de un hogar multigato podrían presentar o estar más vulnerables a padecer enfermedades de tracto urinario bajo o de una cistitis intersticial, pues porque posiblemente estos gatos, como ya les dije, estén padeciendo obesidad, estén padeciendo sobrepeso, estén padeciendo aburrimiento, no tengan enriquecimiento ambiental, y esto los predisponga a estar estresados y a su vez presentar una cistitis intersticial. En este estudio se tomaron muchas muestras de gatos que aparentemente estaban pasando por enfermedad de tracto urinario bajo y que estaban diagnosticados como una cistitis idiopática felina, y se fueron descartando todos los que sí tenían presencia de bacterias, todos los que tenían enfermedad de Struvita y todos los que tenían otro tipo de patologías, y encontraron al final
que era un porcentaje de gatos que padecían cistitis idiopática que vivían en condiciones de interior o en condiciones de hogar multigato que les estresaba el otro gato o que por falta de enriquecimiento ambiental, como por ejemplo no había suficientes areneros. Recordemos que el tema de los areneros es un tema muy, muy importante, porque ¿a quién le gustaría entrar a un baño público? ¿No? Guácala. Imagínense si es un hogar multigato, ¿a quién le gustaría? Los gatos se tienen que limpiar con la lengua. Entonces, imagínense entrar a un baño sucio y luego bañarse con la lengua. Entonces, los gatos empiezan a aguantarse porque no quieren entrar al baño. Y esto puede traer como consecuencia alguna infección o inflamación, o el mismo estrés predisponerlos a este tipo de presentaciones de enfermedades. Y el mismo estrés a la presentación de todas las enfermedades que ya platicamos. De ahí la importancia del enriquecimiento ambiental. Y lo mismo para gatos que viven en albergues o refugios, porque estos gatos también están sometidos a estrés o que viven con muchos gatos. Guácala, yo no entraría a un baño que esté así súper sucio. Entonces, pues bueno, parte de nuestra tarea y de lo que debemos pensar cuando sabemos que el gato viene o que acaban de introducir un nuevo gato, ¿no? ¿Quién no le sucede que es que desde que llegó el nuevo gato no quiere usar el arenero? Ahora me hace pipí en el mueble. Y el gato empieza a buscar otros lugares porque no quiere usar ese baño de esa persona, de ese gato que no conoce. Porque yo tampoco lo permitiría. Y yo siempre les digo, acuérdense que no se van a dejar besar por el señor que viene a repartir las cartas, por el cartero. O sea, van a dejar que alguien entre hasta su cuarto si es de su suma confianza, si es su mamá, su familia, su mejor amigo, su novio, quien sea. Pero no van a dejar que la persona que no conocen entre hasta su cuarto o que les dé un beso, ¿no? O que los bañe. Entonces, de ahí la importancia de hacer introducciones graduales para evitar que todo este tipo de enfermedades se presenten. Y bueno, estamos ya casi por terminar, nos faltan muy pocas enfermedades, nos queda una de ellas que es importantísima, la enfermedad periodontal, que está presente. Este estudio está súper interesante. Resulta, imagínense, que los gatos que fueron identificados con enfermedad bucal eran casi el 90%, un poquito más del 90%. Entonces, identificaron que el 30% de los gatos que aparentemente les faltaba un diente, en las placas radiográficas los identificaron. 30% de los gatos en este estudio, de los 100 gatos, el 13% tenía periodontitis y el 4% estaban con una inflamación gingival. Solo el 4% estaban libres de una inflamación gingival. O sea que hablamos de un 100%, el 96% de los gatos tienen este tipo de infecciones. ¿Qué les quiero decir? Pues que todos los gatos que llegan a nuestra consulta, muy probablemente es posible que tengan una enfermedad bucal. No sé cuál, no sé si gingivitis, gingivoestomatitis, resorción, retracción gingival, enfermedad periodontal, tienen una enfermedad bucal. Es importante que nos vayamos a la boca de los gatos en nuestras consultas, que revisemos la boca. Porque si nuestro gato no come porque le duele la boca, entonces va a tener enfermedad, va a tener posteriormente otro tipo de enfermedades. Va a desarrollar lipidosis, va a bajar de peso y muchas otras cosas que pueden estar ocasionadas. Imagínense, un dolor de muela debe ser terrible. Entonces, tener toda la boca así e ir perdiendo las piezas dentales es complicado para los gatos. Entonces, es importante que en todas las consultas revisemos la boca de nuestros pacientes. El día de hoy nos tenemos que ir sabiendo que todos los gatos que veamos van a tener una enfermedad bucal. Y bueno, también existen enfermedades bucales como la gingivoestomatitis crónica, que puede estar además relacionada con un estilo de vida, con una enfermedad infecciosa como calicivirus, ya platicamos previamente, y el estilo de vida de albergue o refugio va a predisponer a nuestros pacientes a este tipo de enfermedades bucales. Básicamente, el día de hoy quiero platicarles que el papel del médico veterinario en la salud de las poblaciones es importante. Tenemos médicos humanos o médicos estudiando la epidemiología de cantidades de enfermedades y nuestro papel como médicos veterinarios también es estudiar la epidemiología de estas enfermedades y tratar de hacer algo para prevenirlas. Acuérdense que lo que estamos viendo es solo un poquito de todo lo que abarca la enfermedad. Y que además existen muchas enfermedades, el día de hoy no las platicamos, pero espero que más adelante las podamos platicar, enfermedades que tienen un impacto en la salud pública, como las zoonóticas, ¿no? Entonces ya veremos números más adelante acerca de las enfermedades zoonóticas o peor aún, las enfermedades transmitidas por vectores. Espero que esta plática les haya gustado, que haya sido de su agrado, que haya sido digerible, que nos hayamos quedado con la información. Les voy a dejar mis datos. Si hay alguna duda o algo en lo que les pueda ayudar o el acceso a alguno de los artículos, desde luego con gusto se los puedo proporcionar.
Y bueno, muchas gracias por acompañarme esta noche. Espero que les haya gustado. Recuerden que los médicos que estén interesados en pertenecer a la Asociación Amiga pueden enviar sus datos en la página Amigamex para que tengan acceso a la información. Y pues bueno, muchas gracias por todo. Espero que tengan linda noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu excelente charla. Y pues ya tenemos por aquí algunas preguntas que, si estás de acuerdo, comienzo a leértelas. ¿Te parece? Claro, me parece. Muy bien. Bueno, están preguntando que si va a quedar grabado el video. Es correcto, va a quedar grabado. Y mañana se va a subir el video también a YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, para los que llegaron tarde o se lo perdieron, bueno, pues lo van a poder ver. Bien. Déjame, te voy a descompartir tu pantalla. Claro. Listo. Muy bien. Pues empezamos. Pregunta por aquí. Espérense, es que no lo muevan tanto, porque si no, no alcanzo a verla. Va a ser más fácil por acá. Ok. Pregunta Alberto Cabay. ¿Cuál es el programa de vacunación que usted recomienda? Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Pues mira, las guías de vacunación de la Asociación Americana de Practicantes de Medicina Felina tienen ahí ya una guía establecida y ahorita desconozco cuál es el esquema en Ecuador, porque recordemos que cada país tiene su parte de enfermedades que son obligatorias, pero con gusto si quieres te dejé mi correo por ahí, te voy a enviar la guía de vacunación. Yo estoy basada en la Asociación Americana de Practicantes de Medicina Felina y bueno, puedes encontrar un montón de guías de vacunación sugeridas para algunos países. Es importante que revises, por ejemplo, en México la rabia es obligatoria, pero bueno, quizá en otros países no. Entonces, por solo citar un ejemplo, pero con gusto te hago llegar la guía y si quieres te ayudo a ver cuál puede ser que en tu país sea parte de las obligatorias, de las sugeridas, de las esenciales y de las que definitivamente tienes que poner. Gracias, doctora. Gigi Meneses, doctora, buenas noches. ¿Qué alimento recomienda para después de esterilizar? Mira, es importante que elijamos un alimento que tenga alta proteína, bajas grasas, pero que además sea un alimento que no sean 6 croquetas, porque podemos encontrar alimentos en donde únicamente, o sea, que sí estén encontrando sus valores nutricionales adecuados, que tengamos un porcentaje adecuado de proteínas, que debe ser de 40% en adelante, que tengan 15% de fibra en adelante, porque hay estudios en donde mencionan que este porcentaje de proteína, este porcentaje de fibra, bajos porcentajes de grasa, van a favorecer a la no obesidad en nuestros pacientes. Lo que necesitamos es que el paciente se mantenga en un peso saludable. Muchas casas comerciales lo tienen, ¿no? Particularmente he podido trabajar con Proplan, este tema de la obesidad y de los alimentos esterilizados. Tengo una plática completa de las sugerencias de requerimientos nutricionales incluso en enfermedades, digo, en pacientes que han sido esterilizados y a mí me gusta porque además es palatable la dieta, me gusta porque además el volumen que el propietario observa, porque eso es muy importante. Tal vez tú sepas que en esas 10 croquetas está cubriendo todos los requerimientos, pero el propietario si siente que son muy poquitas no se las va a dar. ¿No? Le va a dar más porque desde su perspectiva el gato tiene hambre. Y tal vez tenga hambre porque como ya les platiqué, la leptina hace lo suyo, genera una resistencia a la leptina y el gato de verdad tiene hambre. Y entonces, además de eso, imagínense que la grasa, la masa grasa, o sea, nuestra grasa en el cuerpo, va a generar además un requerimiento. Va a estar diciendo, por favor, aliméntame, aliméntame, aliméntame. Y la grasa magra, que va a disminuir en este caso, es la que en realidad gastaría la energía. Por eso es que una persona que es fisicoculturista se puede comer una hamburguesa y si yo me paro junto al fisicoculturista que no tengo su mismo porcentaje de masa magra y los dos nos comemos la hamburguesa, seguro a mí se me queda, porque esa energía la voy a almacenar y el que tiene puro músculo seguramente lo va a trabajar y lo va a, porque requiere de un gasto el mantener el músculo consume
consume energía. Es por eso que tú requieres que tu gato siga manteniendo su volumen de proteína y que no gane grasa. De ahí la importancia de fijarnos en eso en los alimentos. ¿Okay? Entonces, bueno, es con el que he trabajado, a mí me gusta, es palatable, el volumen es bueno. También está la de Royal, me parece que también es una súper opción. Y pues, particularmente con esos dos. Muy bien, doctora, muchas Uh -huh. gracias. MZ Beltri, en los gatos que están en albergue, ¿es recomendable que hagan estudios de coronavirus y calcivirus para que no contaminen a los ya existentes? Mira, yo creo que lo más importante, desde luego, en el mundo perfecto y en el mundo ideal, tendríamos que testear a los pacientes que van a ingresar y tener hisopos rectales, por ejemplo, negativos, en el caso de coronavirus, para saber que este gato no está eliminando coronavirus. Eso sería en el mundo perfecto. E identificar a las colonias, que hay estudios en donde han identificado colonias en donde son negativos y colonias que son positivos y los tienen totalmente aislados. Pero aquí es importante no solo aislarlos, todo el manejo que se va a hacer, porque lo más probable es que si tienen el mismo sistema o la misma persona del albergue va a limpiar un lugar y el otro, no tiene ningún sentido separarlos. Si esta persona no va a tener la higiene suficiente para que vaya de un lugar a otro con los mismos instrumentos, con las mismas escobas, con los mismos limpiadores. Entonces lo más probable es que estos gatos terminen contagiados y no sea ni siquiera necesario separarlos y hacer todo este manejo que va a ser costoso si todo lo demás no lo vamos a hacer bien. La desinfección correcta, el uso específico de arenero, de instrumentos de limpieza para cada área. Y bueno, así se ha logrado que algunas poblaciones sean negativas, identificándolos, testeándolos y introduciéndolos únicamente cuando llevan varios muestreos negativos. Una de ellas era coronavirus, ¿no? Y la otra, ¿cuál fue la pregunta? ¿Era calicivirus? Sí, bueno, acuérdate Es que correcto. el ser vacunado no va a evitar que el gato mantenga su estado de portador. Entonces, pues sí, definitivamente habría que testear antes de introducir a un nuevo gato a cualquier lugar, que sería el mundo perfecto, ¿no? Ideal. Gracias, doctora. Jessy Jiménez, buenas noches. ¿Qué reacción tendría Buenas la noches. vacuna si el gatito sale positivo a leucemia felina? Acuérdate que muchas de las vacunas solo tienen una proteína, por ejemplo, la P27. Entonces, como es una fracción del virus, en realidad, aunque tú vacunes a tu paciente, no vas a tener ningún tipo de reacción. O sea, no le va a dar más leucemia, porque únicamente es una fracción del virus. Incluso si tú, por eso es que puedes hacer un SNAP de SIDA y de leucemia, o en el caso de SIDA, de leucemia, si sale positivo, como está identificando al virus y tú vacunas solo con una fracción, si es positivo, el gato tiene leucemia. No es, porque además es el antígeno lo que está identificando. Entonces, no pasa nada. Digo, si tú lo vacunas, lo ideal siempre es, porque además haríamos gastar al propietario en una vacuna que no necesita su gato. Lo ideal siempre es hacer un testeo, ¿no? De nuestro paciente antes de vacunar. Pero, pues, es solo una fracción del virus. Gracias, doctora. Jesús Camacho, ¿cómo es la incidencia de sarcomas postvacunales en su país y qué tipo de vacuna está más implicada en el desarrollo de estos sarcomas? ¿De dónde nos ves, Jesús? Coméntanos. Si quieres ir comentando, doctora. Claro, mira, no tengo el dato ahorita y sí lo tengo escrito porque precisamente está en los carnets que les entregamos a los propietarios. Les sugiero que cada vacunación que se realice, vacunación, inyección, acuérdense que no hay una vacuna. En un principio se pensaba que podía ser la vacuna, que era un sarcoma postvacunal y en realidad no es así. Este tipo de sarcomas no tiene nada que ver con lo que estés inyectando. En realidad es el proceso inflamatorio que puede predisponer al gato a padecer el sarcoma. Entonces, no recuerdo exactamente ahora el dato, pero te lo puedo proporcionar. Sin embargo, recuerda que no se trata de una vacuna asociada. Cualquier gato, después de cualquier tipo de vacunación, podría desarrollar un sarcoma. Gracias, Claro, los doctora. vacunamos y es por eso que lo asociamos tanto, porque ¿qué fue lo que le hicimos al gato? Vacunarlo, ¿no? No, pero bueno, tendríamos que pensar igual que los gatos que vienen para terapias de líquidos subcutáneos están constantemente siendo picados y que esto también los podría predisponer. Y dentro de los factores que predisponen a desarrollar un sarcoma, pues estaría, por ejemplo, ser portador de SIDA. Este gatito puede estar más predispuesto que otros a padecer este tipo de sarcomas.
Gracias, Pero te doctora. busco el dato. Sí lo tengo, no lo tengo en la mente, pero te busco el dato. Gracias, doctora. Jacqueline Yáñez. Doctora, buenas noches, excelente charla. Una pregunta, ¿qué opina usted de los alimentos naturales que se manejan hoy en día para los gatitos? Ya que mencionan que los granos les hacen daño a su organismo. Mira, yo creo que las industrias, es mi punto de vista y creo que me he dado la tarea a leer sobre los alimentos, los procesos que pasan, las adiciones que tienen de algunas vitaminas, antioxidantes. Tú te pones a leer, muchas veces estas nuevas generaciones de veganos, vegetarianos, pues además son personas que se han dado a la tarea de leer, pero que quizá incorrectamente han llegado a la información que no es la que necesita su gato. Resulta que yo entiendo, el gato es un carnívoro estricto y requiere de proteína y requiere de carne. Yo lo sé y que en la vida natural ellos cazan una presa y que además llevan de 6 a 8 intentos en cazar una presa, eso enriquece su mente y entonces el gato no queda gordo porque está tratando de cazar y es una cosa que lleva a la otra y que es como tu palabra contra mi recomendación, ¿no? Y tanta información que hay en internet. Y que entonces ellos se preguntan, oye, pero es que en la vida natural ellos no comen trigo, en la vida natural no ves a un gato comiendo, no sé, sorgo y soya. Y bueno, principalmente los alimentos que son de la línea premium, de líneas veterinarias, recuerda que su principal proteína es de origen animal. Yo no sugiero las dietas que son elaboradas en casa o las dietas crudas porque no tienen un control de calidad. De entrada, no tienen un control de calidad. Es posible que puedan estar contaminadas con salmonela, en el peor de los escenarios con toxoplasma, y que además no cubren los requerimientos energéticos que nuestro paciente requiere. Entonces, es muy importante que orientemos al propietario a decirle que las dietas comerciales están estudiadas, o sea, hay ciudades completas, Purina, Royal, muchos son una ciudad y durante muchos, muchos años han estudiado los alimentos para saber qué es lo que exactamente requieren los gatos y que además estudios controlados, no solo son estudios de se me ocurrió o el gato come carne le voy a dar proteína, sino que estudios controlados que nos permiten darles o cubrir las necesidades de acuerdo a la etapa de vida, estado reproductivo, salud nutricional de nuestro gato, no sé, y cualquier otra condición que pueda necesitar nuestro paciente. Y definitivamente yo te sugeriría que no es de las mejores opciones o no sería para mí una opción. Muchas gracias. César GH, doctora, buenas noches. Buenas ¿Recomienda noches. hacer test para leucemia viral felina para poder vacunar contra la enfermedad o simplemente vacunar sin hacer un test? Mira, como les platiqué hace ratito, definitivamente todos nuestros pacientes se deben testear. No sé si estaba en el estudio que les presenté, pero me parece que no estoy segura si puse la tabla o no, pero muchos gatos son positivos aún sin estar enfermos, porque muchas veces solo testeamos a los que estén enfermos. Uy, este gatito tiene cara de sida, ¿no? Si tiene así un cachetón y viene todo rasguñado de que se ha estado peleando y decimos, a lo mejor este gatito tiene sida, vamos a testearlo. Pero hay una prevalencia importante de positivos de sida y leucemia en gatos que no están enfermos. Entonces, tenemos que testear a todos. Como les platiqué, la vacuna no va a pasar nada si vacunamos. Estamos haciendo al propietario gastar el dinero en algo que no es necesario, es la vacuna, punto número uno. Y después, bueno, desde luego que tenemos que testearlo. Y además, acuérdense que una sola prueba negativa no quiere decir que nuestro gato no es portador, en el caso de leucemia, ¿no? Que tenemos que hacer una segunda prueba. Si el gato lo acaban de adoptar el día de hoy o lo acaban de recoger el día de hoy de la casa, podemos hacer la prueba, pero bueno, también deberíamos repetirla en unos 60 días para ver si nuestro gato efectivamente es negativo. En caso de enfermedad debemos repetirla porque qué tal que el virus ya estaba así como guardadito y el virus ya no estaba en valores en donde la prueba por detectar antígenos pudiera identificarlo y entonces en realidad es positivo este gato. Y pues bueno, yo te sugeriría que sí, a todos los testes antes de realizarle una vacunación. Muy bien, muchas gracias. Michelle Brigitte, buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cuáles serían las enfermedades más comunes en los ojos de gatos que outdoor? Pues mira,
Está herpes virus, que puede disminuir la producción de lágrima, es uno de ellos. Está también clamidia, en el 43% de los gatos con clamidia está presente, está involucrada, perdón, en el 43% de los gatos con infecciones oculares está involucrada clamidia. Entonces, dentro de las enfermedades oculares más comunes infecciosas serían estas, ¿no? Pero bueno, estaría padrísimo, ¿no? Que nos hiciéramos un congreso completo hablando de las probabilidades y las prevalencias de las enfermedades, pero entre las enfermedades oculares está esta, pues bueno, si hablamos de otro tipo de enfermedades, también tendríamos que pensar en las uveitis, que son comunes en gatos que padecen PIF, por ejemplo, ¿no? Acordémonos que el PIF pues es esta mutación y que el porcentaje de los gatos mínimo va a padecerla después de padecer coronavirus entérico y que va a haber una mutación interna y que en el caso de los gatos con PIF pueden presentar algún problema ocular, o el caso de tener un linfoma también o tener alguna otra patología. Entonces, si hablamos de las infecciosas, pues sería definitivamente clamidia. Muy bien, doctora, gracias. Gira Anaya. Buenas noches, doctora. Excelente plática. En el caso de un gato positivo a cualquier virus, ¿a cuánto tiempo recomienda vacunar o ya de plano no? Bueno, si tu paciente es positivo a SIDA felino, pues lo vas a vacunar contra leucemia viral felina, ¿no? Porque pues es positivo a SIDA, pero no a la otra enfermedad y sigue estando vulnerable. A menos que tu gato sea totalmente de interior, no tenga ningún factor de riesgo, entonces no es necesario vacunarlo. Sin embargo, si nunca se ha vacunado, lo ideal sería que al menos para generar una inmunidad de memoria, tú lo vacunes. En el caso de que sea positivo a leucemia, pues en México al menos no contamos con la vacuna para SIDA. Eso sería un poco complicado. Tener la vacuna para SIDA sería complicado después a la hora de testear, saber si lo que estamos identificando como positivo es el antígeno, el anticuerpo que se generó por la vacuna o el anticuerpo que se generó por la por la vacunación o por la enfermedad. Entonces, bueno, si salió negativo, yo te sugeriría esperar a tu segunda prueba a los 60 días en un mundo perfecto y si no, pues puedes vacunarlo, porque si ya está negativo y además tu gato está sano, te sugeriría iniciar la vacunación en ese momento. Muchas Si tu gato gracias. está enfermo, no. Si tu gato está enfermo, hay que repetir la prueba. Ok, muchas gracias. Ángel Salinas, sácame de dudas, doctora. Entonces, en lugar de dar Virbac de alimento, ¿tengo que dar Nucat o algún alimento que tenga que aumentar el volumen con tal que pueda comer más volumen solo viendo el NRC, que cumpla con los valores que recomendaste? ¿O también me tengo que fijar en el origen proteico? Y más importante aún, la digestibilidad. Claro, tú ya me diste la respuesta. Mira, ten en cuenta que la digestibilidad es parte de lo que tenemos que tener en cuenta para dar un alimento. Porque si tú tienes una proteína, y esto siempre se lo digo a los propietarios, una proteína en un alimento comercial, tú puedes ver 90% de proteína, ¿no? Y en un alimento que de marca super premium puedes ver 40% de proteína. Sin embargo, la digestibilidad de uno va a ser del 20% y del otro va a ser de un 85-90%. Entonces, en realidad, aunque te comas 100 gramos de proteína, si solo vas a absorber el 20%, pues no tiene sentido comerte ese alimento. Entonces, lo que tienes que ver, no hablo de darle definitivamente un alimento de una gama que no sea super premium, sin mencionar nombres. Lo que quiero decir es que tenemos que encontrar un alimento que sea super premium, pero que además, dentro de la línea de los super premium, el volumen que le proporcione al gato, porque si tú haces la conversión de los alimentos de adulto y de los alimentos que son de gato esterilizado, incluso de la misma casa comercial, vas a ver que los alimentos esterilizados proporcionan más gramos porque el volumen es ligeramente mayor que el alimento para adulto, porque ya está balanceado y porque además hablamos de volumen, no hablamos de peso. Es importante tener esto en cuenta. Definitivamente no estoy recomendando dar un tipo de dieta de este tipo. Muy bien, muchas gracias. Lidia Vázquez, ¿cuál es su experiencia con PIF? Se considera exótica en México, pero en Veracruz existen casos vigentes, entre paréntesis, clima parecido a Yucatán. ¿Algún protocolo para diagnóstico temprano? ¿Algún protocolo de tratamiento? Mira, precisamente me parece que
El doctor Saúl hace muy poco nos compartió parte de información de tratamiento que está ya a nadita de salir en un artículo que queremos por parte de la asociación compartir con ustedes. Bueno, tenemos un clima muy parecido, ¿no? En Veracruz y en Mérida, y desafortunadamente para diagnosticar PIF solo es en necropsia, ¿no? Desafortunadamente. Podemos tener muchos estudios que puedan sugerir que nuestro gato tiene PIF, ultrasonidos, efusiones abdominales, efusiones torácicas, ultrasonidos con sugerencias de granulomas, hiperproteinemia, hiperglobulinemia, hipoalbuminemia. Tenemos muchos signos que nos pueden sugerir que nuestro paciente tiene PIF, sin embargo, el diagnóstico definitivo sigue siendo post-mortem. Entonces, pues, digo, desafortunadamente, hasta el día de hoy puedes tomar muestras de la efusión también, hacer la prueba de Ribalta y es muy sugerente también de PIF, pero no es un diagnóstico definitivo. Incluso tomar muestras y ver que nuestro paciente es positivo a coronavirus, solo dice que es positivo a coronavirus entérico, no a la mutación. Esto es muy importante porque muchos laboratorios dicen, ay, detectamos PIF. En realidad, bueno, lo que se está detectando es el coronavirus entérico, el ser positivos. Y bueno, esto puede ser un factor que te dé una orientación de que sí, tal vez es PIF, pero pues como te digo, desafortunadamente el diagnóstico es necropsia o histopatología. Gracias, doctora. Guillermo Mendoza, desde Argentina. ¿Qué sabemos sobre el uso de enrofloxacina y retinopatías? Sí, mira, hay algo de información acerca de las retinopatías y el uso en dosis altas de enrofloxacina y que por tiempo prolongado el gato que esté predispuesto o en dosis altas puede ocasionar un desprendimiento de la retina o una retinopatía irreversible. Entonces, pues bueno, no sabemos cuál va a ser el paciente que va a tener este tipo de reacción y pues desafortunadamente es como todos los medicamentos, ¿no? Existe una probabilidad de tener un efecto secundario adverso al utilizarlos, pero el porcentaje no es tan alto en el caso de los gatos y pues yo te sugeriría utilizarlo a 5 miligramos por kilogramo una vez al día, ¿ok? Y bueno, avisar a los propietarios que esta probabilidad existe. Así como en todo, dentro de las muchas cosas que tenemos que hacer siempre al utilizar medicamentos o al tomar muestras, al cualquier cosa, siempre los propietarios tienen que saber cuáles son los efectos secundarios, las reacciones adversas, los riesgos de tomar muestras, de cualquier cosa que vayamos a hacer, los propietarios siempre tienen que estar informados. Muchas gracias. Leticia Solano, ¿qué alimento de Proplan para gatos castrados que vivan en interior recomienda basándose en su experiencia con esta empresa? Mira, el alimento así se llama, esterilizado para gatos que ya han sido castrados, que viven de interior y además te proporcionan todos los artículos, así como muchas casas comerciales como Royal Canin, que también proporciona todos los estudios. En el caso de Proplan, a mí me gustó porque además los estudios del Journal de Medicina Veterinaria fueron patrocinados algunos por Proplan. Entonces, y ahí mismo están los muestreos que hicieron, el estudio que hicieron en los gatos, proporcionando alimento esterilizado para ver que no subieran tanto de peso o que no ganaran tanto peso. Pero además, mira, de hecho estoy volteando hacia acá porque estoy viendo si mencionan algo más que digan indoor o que sean de exterior, porque tengo junto a mí los alimentos. Pero puedes utilizar, así se llama esterilizado, es una bolsa color plata con rosita y morado, que además tiene unas tecnologías importantes como antioxidantes, como disminución en las bolas de pelos, y esto pues trae múltiples beneficios, tiene pre y probióticos. Entonces, pues bueno, son múltiples los beneficios que podría tener proporcionar el alimento. A mí me gusta, así se llama, esterilizado. Gracias, doctora. Paul Vivas, si pudiera recomendar algún antiviral para calcivirus, ya que es difícil conseguir los que están descritos en la literatura. Mira, yo te sugeriría, hay muchos estudios, de hecho hace un par de semanas el doctor Saúl dio una plática muy interesante acerca del uso del Vivagen Omega en el caso de calicivirus y hay muchos protocolos, ¿no? Puedes encontrar distintos protocolos de aplicación subcutánea, de aplicación
de aplicación intralesional, de aplicación de administración oral durante 60 días para disminuir o tratar de disminuir esta carga viral. Entonces yo te sugeriría la utilización, por ejemplo, hay muchos estudios del Virbagen, incluso hicieron una comparación en este estudio entre el uso de los corticosteroides y el uso del Virbagen Omega y tenían una respuesta muy similar. De hecho, incluso en algunas lesiones que los propietarios reportaban que habían disminuido la secreción bucal, el sangrado bucal, los gatos podían comer, podían bostezar utilizando el Virbagen. Y te digo, pues hay un montón de protocolos. Hay uno de 0.1 millones de unidades vía oral por gato, una vez al día por 60 días o por 3 meses, me parece. Entonces, en realidad, si te das cuenta, aunque quizá, no sé cómo estén los costos en tu país, el Virbagen no sea tan accesible de entrada, pues es un tratamiento que le va a durar a un gato 3 meses y que hablamos de un costo que es bastante accesible, ¿no? Y que incluso para pacientes que tienen herpes o que tienen otro tipo de enfermedades virales, les va bastante bien. Entonces, es una muy buena opción. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bien, con esa pregunta vamos a cerrar las preguntas y respuestas. Y antes de despedir la charla, Jessica, nos gustaría escuchar tus comentarios finales, por favor. Pues me encantó platicar con ustedes el día de hoy. Creo que es algo que muchas veces empezamos a envolvernos en la consulta diaria y se nos empiezan a ir estos valores tan altos que no se nos deben olvidar para tener en cuenta que están las probabilidades de tener pacientes de albergue enfermitos, pues desafortunadamente son muchas y que, bueno, que no nos saquemos de la mente eso. Espero que más adelante nos podamos ver con otro tipo de charlas en cuanto a zoonosis, que a mí la verdad es que me encantan las zoonosis. Creo que podemos hablar de eso por el impacto que nosotros como médicos veterinarios tenemos, la responsabilidad también que tenemos. Gracias por sus comentarios. Creo que algunas preguntas estaban fuera del tema, pero que esta inquietud para los médicos de cada día la medicina para gatos se vuelve más popular. Es importante que esta información que tenemos, que se están dando en las pláticas, la aprovechemos para que seamos unos expertos en la clínica de gatos y que conforme van llegando a nuestra clínica no nos vean así con cara de ¿qué hago con el gato? Porque sabemos que a muchos no les gustan los gatos o que la frecuencia de la asistencia de los gatos era mínima, ¿no? Sabemos que previamente los gatos acudían una vez a clínica contra 2 que acudían los perros al año. Entonces, imagínense, está totalmente en desventaja. Y hay un porcentaje importante también que de esos 2 perros, o sea, del 100% de los perros, 40% de los perros iban a la clínica y 1 o 2% iban de los 10 o 20% de los gatos. Se vuelve cada día más popular la clínica de gatos. Espero que les haya servido la información. Me encantó platicar con ustedes. Las dudas creo que son muchas y súper interesantes. Se ve que día con día la gente está, no en básico, en que cada día está más interesante en la medicina de gatos y espero que así siga. Les recuerdo que la página de la asociación es Amegamex, para que ahí nos pueden enviar igual parte de sus comentarios o dudas. Y si alguno de ustedes está interesado en pertenecer a la asociación, pues por ahí nos vemos. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias. Muy buena la plática, muchísima energía. Eso está bien padre. Y pues vamos a despedirnos. Le vamos a mandar un fuerte abrazo a todos los amigos que se conectaron, a todos los médicos veterinarios de todo el mundo. Un fuerte, fuerte abrazo a todo el equipo de Amega, al doctor Saúl y a todo el equipo. Y doctora Jessica, en nombre del equipo de Skenda, a ti te mandamos un fuerte, fuerte abrazo hasta allá, hasta Mérida. Gracias. Igualmente, bonita noche. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Bye, bye.